para que tengan su momento en la guardería. Muy bien, buenas noches hermanos. Aquí Lucho me dejó caramelito de miel, de menta. Parece que está mal de la garganta. Bueno, así estamos todos, pero ni el frío nos detiene, ¿no es cierto? Esta noche damos gracias al Señor, como siempre digo, es la gracia y la misericordia y el poder de Dios que ha resucitado el Señor Jesucristo, y por esa razón estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Y como siempre digo, personalmente es por la gracia y la misericordia de Dios que Él nos tiene aquí, y hablo por mí también, que me tiene aquí parado. No es fácil estar aquí, pero siempre doy gracias a Dios y recuerdo lo que era y lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y por eso exalto y doy gloria a Dios en esta noche. Cristo ha resucitado. Su poder de Dios se manifiesta, y se manifiesta en cada uno de nosotros. Por sus misericordias no hemos sido consumidos, dice en Lamentaciones, ¿no es cierto? Y yo, un pecador, como todos, ¿no? Todos somos pecadores, no hay pecado grande, chico, ni quien ha pecado más o menos. El pecado es uno, es el pecado que nos ha separado de Dios, pero gloria al Señor Jesucristo, que ha venido y ha vencido el pecado. Y a Él tenemos que exaltar, y en Él nos tenemos que concentrar en esta noche, en Él, en su palabra. En Efesios capítulo 1, si me acompañan, allí vemos en la palabra de Dios la posición que tenemos en Cristo y los privilegios, pero el versículo 7 nos vamos a centrar al 10, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro Señor, en el nombre del Señor Jesucristo estamos reunidos en esta noche, Señor, y abrimos tu palabra, Señor, y también queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón. Pedimos tu bendición, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nuestra mente, corazones. Señor, en esta noche cada uno traemos una carga, una preocupación, una necesidad, Señor. Necesitamos de ti, Padre Todopoderoso. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Allí vemos que en Efesios dice el versículo 7 que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es la gracia de Dios que hablábamos recién, pero también una de las cosas que por la gracia de Dios
y la sangre del Señor Jesucristo. Él nos ha colocado en el cuerpo de Cristo y nos ha hecho conocer su buena voluntad, ¿sí? Aquí habla de el misterio de la voluntad, refiriéndose a la iglesia, que Él, no importa si sos judío, gentil, ya no más gentil, ni judío, ni griego, Él uniría todas las cosas en Cristo, fueron todas las cosas unidas y hizo un solo cuerpo. Pero también habla del designio de su voluntad, el versículo 11, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y también tenemos ese privilegio de poder estar en los propósitos del Señor. Antes que éramos lejanos, ajenos a las cosas de Dios, Él por su gracia y su misericordia nos pone en su cuerpo, nos da un propósito a la vida, nos ilumina, nos da, como dice el versículo 8 ahí, para con nosotros, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, dice, inteligencia, ¿sí? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿sí? Él nos ilumina y nos da ese conocimiento de su voluntad, ¿sí? Esto hablando en un plano general y en nuestra posición en Cristo, pero adentrándonos un poco más en lo que es lo personal, ¿sí? Nuestro pastor el domingo anterior nos habló de Hechos, ¿se acuerdan? De la iglesia de Tesalonicenses, la obra poderosa que el Señor Jesucristo hizo allí de transformación, ¿sí? Y hemos volado allí, hemos visto, hablaba el pastor de lo que significaba para un misionero como Pablo, Silas, Bernabé, Judas, allí los primeros misioneros, el costo, lo que costaba ir, ¿no? Hacer esos viajes, recuerdan el domingo, y que llevaba un año, a veces 2 años, lejos de la familia, el sacrificio, ¿no? De hacer la voluntad de Dios. Allí vemos el ejemplo de hombres que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y nosotros nos vamos a retroceder un poquito porque allí llegamos hasta Tesalónica, pero vamos a ir al capítulo 16 de Hechos y allí vamos a detenernos en Filipos. Pero vamos a tomar el ejemplo de estos grandes hombres de Dios para ver lo que es vivir la voluntad de Dios, ¿sí? Mientras buscan allí, también vamos a ver Romanos capítulo 12, cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de esa voluntad de Dios. En Tesalonicenses, a propósito, decía, 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿sí? Santificación. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí también podemos, el Señor a través de su palabra nos echa luz acerca de esto que es la voluntad de Dios, ¿no? Porque a veces tenemos preconceptos, a veces pensamos que la voluntad de Dios puede ser un lugar, una cosa, o podemos tener distintas ideas, pero aquí dice que es la santificación. La santificación es un estado, ¿no? De nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro corazón, primeramente. Y allí vemos
En Romanos capítulo 12 habíamos leído recién que dice que es buena la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y perfecta. Buena, porque es bueno, porque nos hace bien vivir la voluntad de Dios. No solamente nos hace bien a nosotros, nos hace bien al cuerpo de Cristo, hace bien a las personas que nos rodean, ¿sí? Y es agradable, no solamente a nosotros, a veces no es tan agradable hacer la voluntad de Dios, pero sí, siempre que hagamos la voluntad de Dios va a ser agradable primeramente a nuestro Señor. Y sobre todas las cosas dice aquí que es perfecta, perfecta. Ahí está, perfecto. Era el enemigo. Entonces, buena, agradable, agradable y perfecta, ¿no? Aquí he anotado algo que me pareció interesante. Dice, es una acción que no se detiene, ¿no? Que se vive día a día, ¿no? Y comprobar es aprender a conocer la voluntad de Dios. Es algo que vamos comprobando que día a día. Entonces, fíjense en qué contexto está ubicado este versículo, ¿no? Que no debemos conformarnos a este siglo, dice, ¿no? A este mundo, no conformarnos a este mundo, que presentemos nuestros cuerpos, ¿no? Santos al Señor. Entonces, eso creo es un estado del corazón y de la actitud nuestra hacia Dios. Cuando teníamos que tomar la decisión de dejar allá Córdoba y venir a un nuevo desafío, realmente es duro y es difícil, hermanos, porque imagínense 11 años compartiendo con hermanos, la familia de Dios allí. Pero mi esposa me dijo algo importante. Mientras uno esté en comunión con Dios, esté bien con Dios, donde estés, y haces la voluntad de Dios, Dios te va a utilizar y vas a ser de bendición a otros, ¿no? Porque a veces pensamos la voluntad de Dios como un lugar, ¿no? No es el lugar, sino es tu corazón como está con Dios, ¿no? Y estamos en ese proceso de santificación. O sea, de que cada día me tengo que alejar más del pecado y acercarme más a Dios. Y cuando uno está en ese estado, siguiendo al Señor Jesucristo de cerca, tratando de hacer su voluntad, pasan cosas extraordinarias, ¿no? Como la vivió Pablo, Silas, allí vemos, y como han pasado cosas extraordinarias también aquí en la historia de nuestra iglesia local, aquí también, que ustedes no saben, pero yo lo seguía de allá, de hace muchos años. Conocí la Iglesia Libertad cuando estaban en la 24, era Independencia también fui allí. Con Freddy tenemos una amistad hace mucho, el barrio San Fernando. Nos conocimos en la iglesia San Lorenzo y Freddy me invitó a contar mi testimonio. Hacía poco que me había convertido a Cristo y realmente cómo Dios ha ido haciendo cosas extraordinarias. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, vivimos estas cosas, ¿no? Y allí vemos a Pablo y a Silas que pasaron tremendas cosas allí en Filipos. Vamos a Hechos capítulo 16. Digo esto porque
El otro día pasamos por la Libertad y le digo a Andrea, aquí era antes la iglesia, le digo hace mucho, y, y ver este lugar, esto es maravilloso, ¿no? Eh, las personas, ¿no? Redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, eso es, porque si las paredes sin la iglesia no tiene sentido. Entonces, allí vemos en Hechos, pero si comenzamos a ver en el capítulo 15, yo observaba a estos hombres que hicieron la voluntad de Dios, que primeramente ellos fueron elegidos en el capítulo 15, 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Allí tenían en cuenta estos hombres eran de buen testimonio, ¿sí? Entonces eran no solo elegidos, sino también hombres entregados, porque si vemos el versículo 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres, dice, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que eran hombres elegidos, pero también hombres entregados, que arriesgaron su vida por la causa de Cristo. ¿Sí? Entonces, y también vemos que eran hombres encomendados. El versículo 40 allí del capítulo 15, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. También vemos la comunión de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque estar en la voluntad de Dios, hermanos, a veces no es cuestión de llanero solitario, sino hacer la voluntad de Dios es estar en comunión con los hermanos, ¿sí? Y allí vemos características de hombres que hicieron la voluntad de Dios, que fueron abrazados y acompañados por la iglesia y encomendados por la iglesia, ¿sí? Y eran hombres de buen testimonio y hombres que habían puesto su vida por la causa de Cristo. Entonces, vemos estos detalles porque esto es importante. ¿Dónde comienzan las cosas, no? Ellos fueron allí encomendados y salieron de allí, capítulo 16, vamos a ver allí algunas cosas que experimentaron estos hombres que hicieron la voluntad de Dios, ¿no? Primeramente experimentaron lo que es la guía de Dios. Cuando uno está en la voluntad de Dios, ¿no? Obviamente que uno debe ser sensible al Espíritu Santo, porque las cosas espirituales se han de discernir. Las cosas del Espíritu se disciernen con el Espíritu, no andando en la carne, ¿no es cierto? Entonces eran hombres sensibles a la voz de Dios, sensibles a la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Y allí vemos en el capítulo 16 cómo ellos experimentaron la guía de Dios, ¿no? Cuando salieron, vamos a ver el versículo 6, dice, y atravesando Frigia a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Ellos salieron para confirmar las iglesias. En el primer viaje Pablo había fundado todas esas iglesias allí en Asia y ellos iban para confirmar esas iglesias, ¿sí? Para animar, ya que habían puesto carga, peso,
otros hermanos que habían ido decían debían circuncidarse, debían cumplir con la ley, entonces pusieron esas cargas, pero ellos iban, sí, encomendados por los hermanos en Jerusalén para confirmar estas iglesias, ¿sí? Entonces, pero pasó algo en un momento, cuando iban de viaje, el Espíritu Santo es como lo frenó allí, ¿sí? Vemos ahí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, dice. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. ¿Sí? No les permitió. Entonces, me imagino yo, porque el viaje estaba programado para ir a toda esa zona, y de pronto algo te frena, el Espíritu Santo, Dios mismo, y cierra una puerta, pero cierra una puerta para abrir otra puerta. ¿Sí? Y a veces pienso que pasamos muchas veces estas situaciones, ¿no? Que Dios a veces cierra puertas y quedamos allí en esa incertidumbre y no entendemos qué es lo que pasa. Pero si Dios cierra una puerta, no tenemos que insistir en abrirla, porque la puerta que Dios cierra no la vamos a abrir. Por algo Dios está cerrando esta puerta. Y muchas veces, hermanos, nos frustramos y muchas veces nos enojamos. Yo me imagino a Pablo, a Silas, pensando, y vamos a llegar allá y vamos a encontrarnos con los hermanos que hace mucho que no nos vemos y vamos a celebrar juntos y vamos a alabar y vamos a cantar juntos y vamos a disfrutar. ¿Sí? Pero de pronto Dios hace un giro y cambia los planes allí, ¿no? Y muchas veces puede pasar, no de esta manera, pero muchas veces hacemos una expectativa de cosas, pero es algo bueno, Señor. Quiero ir a ver a los hermanos allá. Vamos a ir a confirmarlo, a llevarle la palabra, a estar con ellos en comunión. Pero no, Dios cerró esa puerta, ¿sí? Y va a abrir una más amplia todavía, ¿sí? Un nuevo desafío. Y pensaba que los que queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a estos cambios, ¿no? A veces cambios radicales, cambios bruscos, porque las cosas suceden a veces en un día, en un momento. La pérdida de un ser querido, me despiden del trabajo y todo de un día para el otro te puede cambiar las cosas, el panorama, las expectativas, pero uno tiene que estar abierto a estos cambios, sensibles a la guía del Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas dispuestos a la obediencia al Señor, pase lo que pase, pase lo que pase. Yo me imagino enojados y frustrados podían haberse quedado allí o decir, no, nos volvemos, no, no, dejamos todo ahí. Pero digo esto, hermano, y enfatizo esto porque muchos hermanos muchas veces se van por la puerta con un corazón herido, frustrado, enojado con el líder, con el pastor, con el hermano, que esto, que el otro, porque tenían expectativas y no fue como quisieron, ¿no? No aceptaron la voluntad de Dios. Entonces que no nos pase esto, hermanos, estemos abiertos
a esos cambios. Allí esta incertidumbre no duró mucho porque allí el versículo 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Hasta allí las puertas se habían cerrado para el otro lado y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? Cuando vio la visión, enseguida dice: procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Y allí vemos esa puerta abierta para Europa, como nos enseñaba el pastor la semana pasada. ¿Sí? Una puerta abierta a Europa, allí. Pero ¿sabe lo interesante de esto? Que no se demoraron, entendieron rápidamente que era el Señor que estaba mostrando y entendieron que era un llamado, ¿sí? Y muchas veces vemos hermanos que han postergado el llamado de Dios por años, quizá, ¿no? Estoy en un grupo de red de plantación de iglesia y veo hermanos que ya se han jubilado en su oficio, ¿no? Hermanos que tuvieron el llamado de fundar iglesias hace mucho tiempo cuando eran jóvenes y por una cosa, por otra, no lo hacían. Y yo me gozo y me regocijo de ver esos hombres mayores, ya con poca fuerza algunos, pero queriendo hacer la voluntad de Dios y sobre todo respondiendo al llamado de Dios. Y yo me lo imaginaba este hombre macedonio y digo: ¿cómo se ha dado cuenta que era de Macedonia? Esas cosas que uno se pregunta, ¿no? Pero un varón macedonio, sencillo, pero con una gran necesidad, Y yo me ponía a pensar: puede ser un varón de Villa del Carmen que me está diciendo: vení a ayudarnos, ¿no? Puede ser un varón santiagueño que está clamando, ¿no? El pastor nos decía la semana pasada: no va a ser fácil, no te van a estar esperando con los brazos abiertos, va a haber que ir, meterse, buscar hombres y mujeres de paz, porque están los hombres de paz, están las mujeres, están esas personas que están esperando el mensaje, al mensajero, están. Nada más que hay que ser obediente. Entonces ellos inmediatamente, enseguida, ahí nomás procuraron partir para Macedonia, ¿sí? Entonces experimentaron la guía de Dios, pero también experimentaron el obrar de Dios, porque allí van a tener un encuentro con una mujer. Y esto me recordaba al Señor Jesús cuando va en San Juan capítulo 4, ¿no? Y le era necesario pasar por Samaria justo a la hora, allí al mediodía, cuando hacía mucho calor. Estaba una mujer allí en el pozo sacando agua y justo el Señor allí. Nada es casualidad, todo estaba ya previsto por Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, todo converge perfectamente, coincide todo, ¿sí? El tiempo, el horario, justo se encontraron allí con una mujer. Vamos a leer, dice: zarpando de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Bueno, allí desembarcaron, entraron a Filipos, una gran ciudad, colonia romana. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo, seguramente, Pablo salía a buscar judíos
que se juntaran en sinagogas, no había suficientes. Entonces salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Allí había un grupo de mujeres, reunión de oración. Y allí llegaron Pablo y Silas, ¿no? Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, ellos experimentan la obra de Dios, porque no es obra nuestra. Nosotros no podemos abrirle el corazón a las personas. Pensaba la otra vez, decía, si pudiera agarrarlo a mi hermano, a mi madre, decía, si los pudiera convertir, ¿no? Y es obra del Espíritu Santo. Es el Señor el que obra en el corazón de las personas. Y el que hace la voluntad de Dios experimenta estas cosas. Y ellos allí se encontraron. Y esta mujer que era comerciante, ¿no? Una persona, digamos, una buena posición económica, ¿sí? Allí vemos Lidia, el Señor tocó su corazón. Entonces, versículo 15, cuando fue bautizada ella, su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos allí, ¿no? Entonces, vemos cómo ellos experimentaron la obra de Dios en esta mujer. Una mujer que después abre su casa, dispone sus bienes, todo para la obra de Dios. Y allí comienza una historia, allí comienza una iglesia, ¿no? En Filipos, allí con esta mujer, realmente esos son los privilegios que uno tiene, ¿no? Que tenemos cuando hacemos la voluntad de Dios. Y vemos que es perfecta. Vemos que es perfecta, porque todo se va dando. Y qué lindo cuando es así. Qué lindo cuando vamos y nos encontramos con esas personas, ¿no? Pero no siempre es así. No siempre es así. También experimentaron la oposición. Una ciudad grande, idólatra, pasaba de todo por ahí, ¿no? Y entre eso seguimos avanzando allí, versículo 16, aconteció que mientras iban a dónde, a la oración, dice, ¿no? ¿Dónde está el Pichi? Por ahí, ¿no? El Pichi todos los miércoles viene, hacía un frío el miércoles pasado y realmente es muy valorable lo que hace, ¿no? Viene en su motito y está ahí. Te digo la verdad, hay veces que no me dan ganas de venir, pero hacemos coraje y nos venimos. Y pienso en ese hombre de Dios, ¿no? Que viene medio el frío, a veces llueve, pero él viene todos los miércoles para orar. Y me imagino las experiencias que habrá tenido, porque vos cuando quieres hacer la voluntad de Dios, seguro que oposiciones van a haber muchas oposiciones. Y así pasó, cuando ellos iban caminando, mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Primeramente estaba esclava de Satanás, estaba poseída por demonios, ¿sí? Primeramente esclava de su pecado,
esclava de Satanás, esclavo de hombres que se aprovechaban de ella. Y dice que daba mucha ganancia, ese espíritu de adivinación que tenía y que rentaba, ¿no? Y daba ganancia. Me imagino que habrá habido mucha gente, y los tiempos de hoy no son muy distintos, ¿no? Que están los que quieren saber el futuro y quieren tener éxito en los negocios y quieren tantas cosas y recurren a esas cosas que son del diablo, ¿no? Y esta mujer estaba allí, atada a esto. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Sí? Perfecto. O sea, no estaba diciendo ninguna mentira. Eran hombres siervos del Dios Altísimo que venían a anunciar el camino de salvación. Estaba bien, pero ¿sabe lo que era tenerla todos los días diciendo lo mismo por atrás de ellos, perturbando? Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y esta mujer quedó liberada allí de este espíritu. Entonces, contra todas estas cosas, uno se mete. El otro día nos pasó, la última vez en la comisaría cuando fuimos, el testimonio de uno de los muchachos, Franco, porque se llamaba, uno grandote, tenía cortado todo el brazo, así, un tajo tremendo, y él había tenido una pelea con su papá, que tenía pacto con Satanás, su padre, y lo estaba entregando a su hijo. Y él se sentía enfermo y cada vez más debilitado, y el padre cada vez más fuerte, un hombre mayor. Tanto así que en un momento llegaron a un choque y el hijo le dice al padre: es la última oportunidad que te doy. Deja todo eso, si no te mato. Y Satanás seguramente se estaba haciendo un festín con ellos dos ahí. Y este muchacho, y dice que vio el rostro del padre que se sonreía. Entonces, con furia, él rompió el vidrio de la ventana y allí fue que se cortó. Tomando un cuchillo, le tiró y según él dice que le clavó aquí. Terminaron los dos en el hospital. Y al otro día el hombre se fue a la casa, dice que tenía un rasponcito nomás. Según él, le había enterrado el cuchillo, no sé. Pero cosas tremendas. Y contaba este muchacho cosas que veía en la casa, ruidos, ¿no? Los demonios allí rondando en la casa, una pelea con su propio padre hasta querer matarse. Y esa es la obra satánica. Y esa es la oposición a la cual muchas veces nos vamos a encontrar. Pero mayor es el que está en nosotros, dice la palabra de Dios. Y con autoridad, Pablo allí va a expulsar a ese demonio y va a librar a esta mujer, que iba a ser testimonio para muchos, ¿no? Y seguramente muchos iban a gozar de ese testimonio. Pero por otro lado, es como que movió el avispero, ¿no? Porque se enojaron los que tenían ganancia allí, perdieron el negocio y se enojaron, se enfurecieron. Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Eran instrumentos de Satanás estas personas. Satanás acusa, es acusador, pero también Satanás confronta y divide, ¿no? Estos son judíos, nosotros romanos. Estos traen costumbres que no son lícitas, nosotros tenemos nuestras costumbres. Hace una división, ¿no? Y alborota tanto que los magistrados allí dan órdenes para que los castiguen. Seguimos leyendo allí, 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, allí vemos la obra del enemigo, ¿no? Como les digo, acusa, alborota, es hábil para dividir, causar división, causar conflicto, ¿sí? Y alborotó, y allí con violencia los castigaron, se ensañaron con ellos, ¿sí? Así actúa el maligno, ¿sí? Y yo pensaba, quizá en ese momento habrán dicho, habremos hecho bien en venir para acá, ¿no? Porque son los momentos que no son los más lindos, ¿no? Fueron humillados porque rasgaron su ropa, le pegaron con varas. Y si ustedes se fijan, después dice el 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, le ataron los pies, lo pusieron en el lugar, en el peor lugar de la cárcel, allí donde seguramente andaban las ratas, había humedad, frío, después de haber sido golpeados, maltratados. Y el enemigo seguramente habrá sembrado la duda en su corazón, en su mente. Habrán dicho, habremos hecho bien en venir para acá. Pienso que no habrán pensado así, pero a veces nosotros sí, cuando no van bien las cosas, ¿sí? Cuando empezamos a sentir el rigor de la adversidad, a veces decimos, yo no dudo obviamente Dios no se va a equivocar, no dudo de eso. A veces dudo de que yo me puedo equivocar. ¿Habré tomado una buena decisión? ¿No? Y vienen todas esas cosas porque el enemigo hace eso y crea, divide tu corazón, divide tu mente, te hace dudar. ¿Sabe? Cuando estábamos en el año 2012, justamente con Fabián Santillán, gente de Santa Fe, se había hecho una campaña hermosa, creo que le había comentado una vez, y fue maravilloso porque visitamos más de 100 familias, hicimos una actividad, había como 300 niños, no sé cuánto, pero muchísimo, y alabábamos y damos gloria a Dios, y se abrieron como 10 casas, grupos pequeños, y comenzaba una historia allí en Santa Rosa. Esto fue en octubre del 2012, pero no pasó mucho tiempo de esto que 2 familias se pelearon, pero a matarse, con denuncia policial, todo un descontrol. En ese mismo periodo, una hermana que estaba embarazada perdió su embarazo. A un nenito, hijo de otra señora que iba a la iglesia, lo operaron de la vista, le pusieron mala anestesia,
casi fallece el nenito. Digo, todo esto puede pasar en un mes. Y Andrea se enferma, pero de una forma que la tuvieron que trasladar a Córdoba, de Santa Rosa a Córdoba, internada allí. Y realmente digo, pero estamos haciendo tu voluntad, Señor. Estamos llevando tu palabra. Estamos llegando a la gente pobre que necesita, con alimento, con ropa, con Biblias y sobre todo con tu mensaje. ¿Por qué pasa todo esto? Y sabe, me tocaba ir y venir, iba hasta Córdoba a verla a Andrea, de ahí volvían, eran 100 kilómetros de ida, 100 de vuelta, y venía en ese colectivo que hacía 100 curvas, ahí es hermoso, la Sierra de Córdoba, ¿no? Pero le digo, las conté a las curvas, son 100 curvas, y llegaba descompuesto. Pero sabes, mientras iba en ese colectivo, iba pensando tantas cosas. Iba orando y clamando a Dios. Digo, ¿por qué? ¿Será que nos estamos equivocando en algo? Pero ¿sabes qué? Cuando hacemos la voluntad de Dios, entendí que pase lo que pase, no tenemos que movernos de ahí. Y tenemos que permanecer y resistir a estos ataques del enemigo. ¿Sí? Después el sol sale, después de la tormenta, sale el sol. ¿Sí? Porque ese nenito se salvó, porque esa mamá después tuvo otro bebé, porque gracias a Dios, Andrea, después de un mes de estar internada, salió bien. Y gracias a Dios en ese lugar hoy hay una iglesia plantada allí en Santa Rosa. Hermosa iglesia. Y nosotros fuimos una partecita de la obra de Dios allí, pero el sol sale de vuelta. Y eso nos enseña. Y eso nos enseña. Pero es tremenda la actitud de estos hombres. Estaban dentro de la cárcel, de lo peor. Y seguramente que esos varillazos le habrá dolido unos cuantos días allí adentro, ¿no? Y ¿sabes qué hacían estos hombres? Versículo 25. Experimentaron la oportunidad de alabar a Dios, la oportunidad de adorar a Dios, pero también la oportunidad de anunciar su mensaje poderoso, porque ellos no dijeron, nos equivocamos, ¿para qué hemos venido para acá? Mirá dónde terminamos, Silas, todo mal, ¿no? No, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y yo me pensaba en los salmos, ¿no? Tantos salmos que hay y que expresan un estado anímico del corazón, un estado cuando venían de las batallas en victoria y cantaban y alababan a Dios. Pero también esos salmos de David, cuando cayó en pecado y estaba muriendo y sentía el dolor hasta los huesos, pero igual alababa a Dios. No sé cómo habrán estado allí, pero seguramente que contentos, no doloridos, pero sí con el gozo del Señor, sabiendo estamos haciendo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios no falla y va a ser bueno para nosotros, va a ser bueno para todos estos presos, va a ser bueno para la gente. Dios no se equivoca.
Y creo que es un cachetazo para mí, que muchas veces yo me quejo por cosas insignificantes, insignificantes. Pero ellos, doloridos, con la pie atado ahí a las cadenas, en el lugar más feo, no perdieron el gozo, no perdieron la comunión y estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Alababan a Dios, oraban a Dios y experimentaron allí el temblor que se vino, ¿no? El poder de Dios manifestándose allí. Tembló la tierra, se abrieron las puertas, se soltaron todos los presos. Pero allí un hombre desesperado tomó su espada y estaba a punto de quitarse la vida. Allí vemos, ¿no? Versículo 29, 28, 27, perdón. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque después le esperaba gran juicio a él si se le escapaba a los presos. Y este era un hombre que tenía familia. Imagínense si este hombre se hubiera clavado esa espada. ¿Qué hubiera pasado con esa familia? A lo mejor tenía chicos, ¿no? Pero Pablo comenzó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, para. Todos estamos aquí. No sé cómo lo habré dicho. No te mates, no te mates. Pero imagínense la conmoción de este hombre. Estuvo en una situación límite entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Si él se moría ahí, se iba sin el Señor. Pero gracias a Dios que Pablo estuvo allí, Silas, dando testimonio del Señor, frenando la mano de este hombre que se iba a matar, y de pronto pidiendo luz, ¿no? Linternas, antorchas, no sé. Pero yo pensaba, seguramente que también pedía la luz de Cristo, porque este hombre tenía una gran necesidad. Y en ese momento de conmoción seguramente le ha caído la ficha, se ha quebrantado. Y ¿sabe qué? Se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, a mi juego me llamaron, dijo Pablo allí. Estaba allí servido, digamos. Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, servía, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿no? Entonces, de una situación tan terrible, pasó una situación hermosa. Pasó la tormenta. Vino la calma, ¿no? Y dice que, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Me imagino que les habrá preparado, no sé, una comidita, algo para recibir a los siervos de Dios. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios, hermano. Se regocijó. Qué maravilloso. ¿Sabes? Me fascina el hecho de ver que donde no hay nada, Dios puede hacer, ¿no? Eso es lo que me motiva, de ver
que un vecino que quizá lo veo que va y viene, de pronto esa casa puede ser una casa de oración, una casa donde Cristo va a llegar, va a posar ahí. Mientras camino por el barrio y vemos, puede haber una persona de paz, una persona que está esperando, que está diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Debes creer solamente, debes creer. Hombres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Podríamos hablar mucho más. Pensaba en Pedro, ¿no? San Juan capítulo 21. Pedro, ¿sabes? Un día vos ahora te ciñes y vas a donde quieres, pero un día otro te va a vestir, otro te va a ceñir, otro te va a llevar a donde vos no quieres, ¿no? Hablando de la muerte con la que iba a morir Pedro, crucificado boca abajo, honrando a su Dios. Pero yo pensaba en esto porque la voluntad nuestra es frágil, nuestra voluntad se quiebra, nuestra voluntad tiene límites, pero dice, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, corríjame si digo mal, no está en él. Después dice las cosas, bueno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas pasan. Pero después dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios nos tiene que llevar a permanecer. Aunque pasen cosas difíciles, ¿no? Nos pasan, ¿no? Hoy escuché que hubo un accidente de un sobrino de una hermana, cosas muy difíciles. Pero si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos permanecer. Termino con esto, pensando en esto, en la voluntad de un hombre. Tenía un tío ahí en la banda, toda mi familia de la banda, tenía 90 años mi tío, ¿no? Edelmiro se llamaba. Hoy me enteré que se llamaba Edelmiro porque le pregunté a mi mamá. Le decían Mila. No sé si por milanesa o por qué. Pero yo después digo, capaz que le decían Mila, digo, porque hacía un milagro lo de él. 90 años, yo venía de Córdoba, venía todo el camino orando y pensando que tengo que ir a ver a mi tío. Porque puede que sea la última, digo. Y fuimos con 3 tías que busqué, hermanas de mi mamá, hermanas de él, y fuimos a verlo. Y él tenía Alzheimer. Y él decía, sí, ya va a venir mi hermano, vamos a ir a hacer un horno allá. Hablaba cosas, no sé, del campo, de cuando era chico, pero de vez en cuando venía, volvía, ¿viste? Entonces digo, ay, cuando vuelva, ahí tiene que ser la mía, digo. Y le quería compartir el mensaje glorioso del Señor. Y en un momento me reconoce y empezamos a hablar. Y en ese momento le compartí el evangelio a mi tío. Y mis tías decían, no, pero él es creyente siempre. Él ayudaba a la iglesia y me interrumpían. Digo, el enemigo la mandó a mi tía, digo. Pero yo con insistencia le hablé y yo creo que mi tío ha entendido y
Cuando le pregunté, tío, ¿quieres recibir al Señor? Él me dijo, sí. Y oramos juntos con el tío. Y él puso su fe en el Señor Jesucristo. Ese sí entró en el minuto 45 del segundo tiempo, en el alargue. Y hace un par de años falleció mi tío, ¿no? Pero tengo la esperanza de un día encontrarme con él allá. Y pues es un tipo extraordinario, muy buena persona, muy buen hombre, pero por ser bueno no iba a ir al cielo. Él tenía que poner su fe en el Señor Jesucristo. No importa lo que hayas hecho en el pasado, si has cometido pecados que crees que Dios no te va a perdonar, Dios perdona todos los pecados. O quizás estás confiando en que sos una buena persona y dices, no, yo soy bueno, no creo que Dios me condene. Pero ¿sabe qué? Ya estamos bajo condenación por el pecado. El mundo está bajo condenación, pero Cristo ha venido para solucionar el problema del pecado. Y pensaba entre mí, porque muchas veces decimos, el problema es el pecado. ¿Sabe qué? El problema es nuestro corazón. El problema es el corazón del hombre que no se arrepiente. Ese es el problema. Porque para el problema del pecado, Cristo ya ha dado la solución. Cristo ha entregado su vida. Cristo ha entregado todo. Dios ha dado todo por nosotros. Entonces, Cristo venció la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, venció el problema del pecado. Entonces, el pecado ya no debe ser un problema. El problema a veces está en nuestro corazón. Que amamos más las tinieblas que la luz. Pero ¿sabes qué? Y si nunca has puesto tu fe en Jesús, ahora tienes una oportunidad de hacerlo. Y vas a ver que Él te va a mostrar su buena voluntad. Y vas a vivir una vida fascinante, hermosa. Vamos a orar. Y si has venido por primera vez, poné tu fe en el Señor Jesucristo. Deja de lado tu religión, tus costumbres, tu filosofía de pensar que sos una buena persona, de que has hecho buenas obras. Pero no es por tu obra, es por la obra del Señor Jesucristo. Arrepentite en este momento. Decile al Señor, orá conmigo, decile, Señor, sé que he pecado, sé que soy un pecador o una pecadora. Decilo con sinceridad. Te pido perdón, Señor. Te pido que me limpies, que me laves con tu sangre preciosa. Sálvame, Jesús. Decíselo. Sálvame, Jesús. Te recibo, Jesús, en mi corazón. Te abro, Jesús, mi corazón. Entra en mi vida, Señor. Sé mi Salvador. Si has orado conmigo, levanta tu mano. Indícame, levanta tu mano y bájala. Si has orado así, has puesto tu fe en Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más así en esta noche? Sin miedo, hermano. Levanta, que para nosotros va a ser un gozo saber esto. Amén, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más así? Oramos. Padre nuestro, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Gracias porque, Señor, podemos experimentar tu buena voluntad, Señor. Y a veces nos es difícil. A veces, Señor, hay oposiciones. Nosotros mismos a veces, Señor, con nuestra carnalidad, Señor, nos oponemos. Pero pido, Señor, por tu iglesia aquí, por cada uno de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros, misericordia, paciencia,
Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias.